bendiga. Vamos a orar, porque es lindo poder dirigirnos al Señor, esperando su guía en todo lo que hacemos en nuestra vida. Y vamos a orar, ¿sí? Y pidiendo al Señor que realmente Él nos guíe para comprender su palabra y poder atesorarla en nuestros corazones y ponerla en práctica. ¿Oramos? Padre Celestial, en esta mañana venimos ante ti, reconociendo que sin ti nada somos, Señor. Señor, en esta mañana queremos bendecir, exaltar y engrandecer tu nombre, Señor, sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque un día nos elegiste para ser tus hijos. Gracias, Señor, por ello. Gracias porque podemos ser ahora parte de tu familia y podemos así comprender un poco de los grandes misterios que tú tienes en tu palabra para cada uno de nosotros. Y en este momento queremos preparar nuestra vida, despejar nuestra mente, Señor, concentrarnos en ti para que tú nos hables, para que todo pueda ser dirigido por tu Santo Espíritu. Rogamos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Continuando con la serie Guía para alcanzar la vida eterna, vamos a leer, continuando también en el Evangelio de San Juan, vamos a leer el capítulo 20, ¿sí? Desde el versículo 11 al 31. Y voy a pedirle a alguno que se anime, algún joven, que se anime a compartir la lectura, pasar aquí adelante y leer la palabra de Dios, ¿sí? Acá tengo la Biblia. ¿Alguno se anima a pasar a leer la palabra de Dios? Capítulo 20, del 11 al 31. ¿Alguno se anima? Vamos los valientes. Vamos los valientes. ¿Sí? Hay algunos que dicen, no traje los lentes. Perdón, no traje los lentes. Muy bien. Quería decir una cosa. Cada vez que lo veo al pastor Gali allí en la foto, parece cada día más joven, ¿no? ¿Ustedes no lo vieron así? Bueno, muy bien. Muy bien, Enrique. Acá tenés, si querés leer en esta versión. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor, no sé dónde lo han puesto. Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no se dio cuenta de que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿Quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a donde está mi Padre, pero ve donde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mí Dios, Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. Perdón, nos ponemos de pie, me olvidé de decirles, nos ponemos de pie para continuar leyendo la palabra de Dios. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a la puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y le dijo: la paz sea con ustedes. Y mientras decía esto, les mostró sus manos, su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús le dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados.
Pero Tomás, uno de los 12, conocido como el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos dijeron: hemos visto al Señor. Y él le dijo: si no lo veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y le dijo: la paz sea con ustedes. Luego le dijo: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Muchas gracias, Enrique. Muy bien. Tomen asiento, queridos hermanos. Bueno, leímos varios versículos que muestran aquí la resurrección del Señor Jesús, ¿sí? Como el título lo hemos diseñado con el título: El Cristo resucitado fortalece la fe, ¿sí? Y qué pasaje precioso, ¿no? Donde vemos la resurrección del Señor Jesús. Aquí vemos cómo la resurrección de Jesús declara que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Ese es el resumen. Declara toda la resurrección que Jesucristo es el Hijo de Dios. Queridos hermanos y queridos amigos, todos los conquistadores del mundo, todos los reyes del mundo, los grandes próceres, los grandes generales, los grandes líderes, los faraones, todos de la antigüedad, cada uno han muerto. No han podido vencer la muerte. Todos han muerto en sus pecados. La mayoría de todos ellos murieron en sus necios corazones. Los filósofos también han muerto en sus teologías, en sus filosofías, en sus huecas sutilezas y filosofías, ¿sí? Todos han muerto, dice la palabra de Dios, y está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. Todos han muerto. Miren, fíjense, Sansón con toda su fuerza no pudo vencer la muerte. Ni tampoco Salomón con toda su sabiduría pudo vencer y le fue suficiente para vencer la muerte. Ni siquiera Matusalén, que vivió 969 años, pudo vencer y finalmente murió. Solo Cristo es el único que venció la muerte. Y damos gloria a Dios por eso. Solo Cristo venció y salió de la tumba para anular el aguijón del pecado. Solo Cristo salió de la tumba para disipar la tristeza de la tumba, ¿sí? Solo Cristo salió de la tumba para anular todo el temor a la muerte. Y no es todo eso, sino que también Él nos dio una esperanza segura y firme y segura en Él, que un día estaremos con Él, todos aquellos que hemos confiado plenamente en el Señor Jesucristo, ¿sí? Nosotros hemos visto aquí en la lectura las diferentes apariciones del Señor Jesús. Son evidencias claras de la resurrección de Jesús. Pero lamentablemente encontramos que ante tantas evidencias claras hay muchas personas, hay varias personas que todavía quieren dudar de la resurrección de Jesucristo. Quieren colocar la negación de este hecho histórico trascendente del Nuevo Testamento y que está anunciado en las promesas en toda la Biblia, ¿sí? Dudan porque no creen en el Jesús resucitado. ¿Por qué? Por su necio corazón, ¿sí? La palabra de Dios dice que el amor al pecado hace incrédulo al corazón. A pesar de que apareció varias veces a distintas personas, en distintos lugares, en distintas ocasiones, a grupos de personas, hasta en un momento especial apareció a 500 personas a la vez, las personas siguen endurecidas en su corazón.
en su corazón. ¿Sí? Hay escépticos y los pesimistas que instalan y quieren sembrar estas dudas en cada una de las teorías y en la teología. Pero Pablo ya lo advirtió allí en Timoteo cuando le dio las instrucciones a Timoteo, cuando le dijo, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿sí? Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿sí? Estas doctrinas, estos pensamientos, esta tendencia de negar la resurrección de Jesucristo están guiadas por las huestes celestiales de maldad, del enemigo que quiere instalar un Cristo diferente al Cristo que promulga y promueve y proclama la Biblia, el Evangelio. Quieren inventar otro Jesucristo, un Cristo falso, ¿sí? Ya lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, cuando dijo, porque si algunos llegan predicando a un Cristo, a un Jesús diferente, o a un evangelio diferente, a ellos toleran. Pero cuando se les habla de la palabra de Dios, ahí sí se ponen los pelos de punta y rechazan todo lo que dice la palabra de Dios. Ante tanta incredulidad y dureza de corazón, la pregunta es, ¿realmente creen estas teorías que no hay suficientes evidencias, claras evidencias, incuestionables evidencias de la resurrección de Jesucristo? Por supuesto, la respuesta es no. No creen porque tienen el amor al pecado y la incredulidad en su corazón. No es que faltan evidencias, sino que no quieren creer. Fíjense lo que dijo la frase este escritor Jean de la Bruyère, escritor y moralista francés, era un católico. Dijo, la imposibilidad en que me encuentro de probar que Dios no existe, me prueba su existencia. Fíjense la negación constante de buscar lo negativo, buscar la negación, la no existencia, ¿sí? La negación demuestra que el hombre está en lucha constante contra Dios. No quiere recibir y no quiere reconocer que necesita de la gracia de Dios para la salvación de su vida, para la salvación de su alma, ¿sí? El hombre está en esa bancarrota espiritual que no le deja ver, ni demostrar, ni sentirse responsable de cada una de las violaciones a la ley de Dios. Y por eso ataca a la Biblia, ataca a la resurrección, al hecho histórico, fehaciente y veraz de la Biblia. Pero lamentablemente sabemos que eso lo lleva a su condenación eterna. Querido amigo, si hay alguno en esta mañana que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, que todavía no tiene la seguridad de la salvación en Cristo Jesús, siente que sus pecados lo están llevando por mal camino, te digo, querido amigo, que esos pecados te condenan y te hacen llevar a una condenación eterna, ¿sí? De la misma manera, muchos racionalistas, así como algunos pensadores humanistas y algunos incrédulos, con el fin de refutar el hecho verdadero de la resurrección del Señor Jesucristo, han promovido diferentes teorías sobre, falsas por supuesto, teorías contra la resurrección de Jesucristo. Por ejemplo, hay la teoría del desvanecimiento. Esta teoría promueve y propone que en realidad, ¿saben qué? Dice que Jesús no murió, que no murió en la cruz, que Él pasó por un estado de semicoma, allí producido por un choque circulatorio y un derrame de sangre, ¿sí? Una pérdida de sangre que lo hizo parecer que estaba muerto, ¿sí? Inclusive esta teoría dice que lo enterraron vivo a Jesucristo y que allí en la tumba, el frío de la tumba y el olor de las especies, lo reanimaron y por eso salió. Y al encontrarse con los discípulos creyeron, supusieron que Él estaba resucitado, que Él había resucitado. Estas teorías tienen que enfrentar evidencias incuestionables que las refutan. Por ejemplo, una de las evidencias que refuta esta teoría es que los soldados que estaban encargados de la crucifixión eran expertos en la crucifixión. Sabían perfectamente cuándo un ser humano crucificado estaba muerto, ¿sí? Fíjense lo que dice allí 19:33 de Juan, ¿sí? Cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto,
dice, no le quebraron las piernas. Ahí está la evidencia. Ellos llegaron allí y no le quebraron las piernas porque ya estaba muerto. La segunda evidencia es que el anuncio del centurión. El centurión tenía que informar al gobernador sobre el estado de la vida de Jesucristo, si estaba o no estaba muerto. Y seguramente un centurión, antes de dar un informe al gobernador que podría costarle la vida, se tenía que cerciorar que fuera algo cierto, algo verdadero, un informe fehaciente y correcto. Y él allí, en Marcos 15:44, le dio el informe a Pilato. Pilato fue informado y por eso Pilato entregó el cuerpo a José de Arimatea, ¿sí? La tercera evidencia incuestionable es la lanza clavada en el costado de Jesús, que salió inmediatamente. ¿Qué salió inmediatamente de ahí? Agua y sangre, sangre y agua. Científicamente, la sangre está compuesta por hemoglobina y por plasma. El plasma es el agua, que es parte de la sangre, ¿sí? Y cuando está en movimiento durante todo el torrente sanguíneo por el efecto del bombeo del corazón, ¿sí? La sangre, la hemoglobina se mezcla con el plasma y circula como sangre. Pero una vez que se detiene el bombeo del corazón, se estanca la sangre, en un sector se estanca la sangre, ¿sí? Y comienza un proceso de separación, ¿sí? Del plasma de la hemoglobina, y por eso es que al morir, la evidencia clara es que sale sangre por un lado y sale agua separadas, ¿sí? Esto es una evidencia científica de la muerte de Jesús. Pero también hay algunas preguntas que nosotros podríamos hacerle a estas teorías, ¿sí? ¿Cómo pudo sobrevivir el Señor Jesús después de tanta tortura y los efectos de la crucifixión? ¿Cómo pudo sobrevivir sin alimento, sin agua, sin atención médica, 3 días? ¿Sí? ¿Cómo pudo mover esa inmensa piedra que estaba tapando el sepulcro? ¿Sí? ¿Cómo podría el Señor Jesús haber dominado a la guardia romana que estaban custodiando allí el sepulcro? ¿Sí? También. ¿Cómo también el Señor Jesús, con los pies perforados, todos lastimados, pudo caminar hasta Maús, que son más o menos 10 kilómetros? ¿Cómo pudo hacerlo el Señor? Pero la evidencia más clara es cómo pudo el Señor Jesús, estando muerto, casi muerto, ¿sí? Por los efectos de la crucifixión, que necesitaba urgente atención médica. ¿Cómo pudo Jesús persuadir a los discípulos de que Él estaba resucitado, de que Él resucitó, que era el vencedor de la muerte y el conquistador del sepulcro? ¿Cómo pudo? No pudo, estando así, ¿sí? Por eso estas teorías se derrumban. La segunda teoría es la teoría de la alucinación, ¿sí? Sugiere esta teoría que los discípulos estaban tan abrumados por la pérdida, por la muerte de su líder espiritual, del Señor Jesús, estaban tan abrumados que necesitaban desesperadamente creer que no estaba muerto. Estos pensaban esta teoría. Y como querían que no estuviera muerto, entonces tuvieron los discípulos alucinaciones donde lo veían a Jesucristo vivo, ¿sí? Jesús, la evidencia es que apareció a varias personas a la vez, ¿sí? A diferentes grupos, como dice allí en 1 Corintios 15:6, ¿sí? Como dijimos anteriormente, en una ocasión hasta 500 personas. Además, otra evidencia es que los discípulos no eran candidatos para tener alucinaciones. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que ellos no esperaban que Jesús resucitara. No esperaban ellos que Jesús resucitara. Fíjense que la Escritura, allí en el versículo 9, anterior a lo que hemos leído antes, dice, y es que aún, ¿por qué no esperaban? Dice, y es que aún no habían entendido las Escrituras. No habían entendido las Escrituras. Por eso no estaban esperando. Por eso no eran candidatos para las alucinaciones. Porque no esperaban en las Escrituras. Es más, ellos en los primeros informes se burlaron en el informe de las mujeres. Mas a ellos les parecía locura el informe de las mujeres allí en Lucas 24. La teoría de las alucinaciones enfrenta una de las evidencias por qué las personas
que con ciertas alucinaciones de Jesucristo no lo pudieron reconocer, como en el caso de los dos que iban caminando con Jesucristo a Emaús. No lo pudieron reconocer. Y sabemos muy bien, porque la gloria de Dios, la gloria de Jesús, era mayor que la de antes. ¿Sí? Tampoco explican estas teorías por qué la alucinación pudo comer un trozo de pescado, o cómo pudo indicar a lo lejos un banco de peces, o cómo pudo una alucinación preparar una comida, y tampoco pueden dar cuenta por qué estaba la tumba vacía y el cuerpo de Cristo ausente. Pero la evidencia más clara en contra de estas teorías es que suponer que los discípulos voluntariamente se decidieron a sufrir tales persecuciones que los llevaron a la muerte por algo que pensaban que era una mentira, es ridículo. Pensar que ellos voluntariamente defendieron una mentira es ridículo. Por eso estas teorías no son compatibles con lo que lo que dice la palabra de Dios. Ante tantas teorías falsas y necias, nosotros tenemos la confirmación, tenemos la autoridad de la Biblia que nos confirma. Miren, la resurrección de Jesucristo confirma que la Biblia es verdad. Y cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que hay evidencias que confirman que fue real la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Porque es nuestra autoridad, la palabra de Dios. Pero miren qué notable que es el Evangelio de Juan, que elige 3 apariciones, que hoy vamos a verlas brevemente. La aparición, y en estas 3 apariciones, el Evangelio de San Juan quiere mostrar el carácter de Cristo, un carácter amoroso, un carácter misericordioso y un carácter paciente del Señor para cada uno de nosotros. La aparición de Cristo resucitado a María Magdalena fortaleció la fe de María Magdalena, porque María Magdalena, cuando se acercó a la tumba, vio la piedra removida y vio la ausencia del cuerpo, ella entró en un estado, en un terreno de tremenda desconsolación y angustia. No sabía lo que estaba pasando. ¿Sí? Ella esperaba tanto encontrar al cuerpo para hacer todo su trabajo. ¿Sí? Podemos decir que ella tenía tanta angustia por el Señor Jesús, que su amor por el Señor Jesús fue más grande que su fe en las promesas de resurrección. Su amor fue más grande que entender y comprender las promesas del Señor Jesús de su resurrección. María Magdalena no lo reconoció al Señor Jesús, no solamente porque estaba su vista nublada por las lágrimas, sino que no lo reconoció al Señor Jesús, porque ella iba con un pensamiento fijo, de mirar, de esperar solamente un cuerpo muerto. Por eso no lo reconoció. Pero y cuando estuvo frente al Señor Jesús no lo reconoció porque el cuerpo del Señor Jesús tenía un cuerpo resucitado y que tenía una gloria mayor que la que tenía antes. Ella no tenía los recuerdos, no lo reconoció porque no tenía los recuerdos de antes del Señor Jesús. Pero a pesar de su débil fe, María Magdalena, a pesar de su débil fe, el Señor Jesús no la abandonó. Qué maravilloso, ¿no? Qué extraordinario el Señor. Siendo el momento de mayor gloria del Señor, de resurrección, Él no se olvidó de ninguno. No se olvidó de ella, tampoco se olvidó de ninguno de nosotros. La palabra de Dios en Juan 16 dice: ustedes llorarán y se lamentarán. Y el mundo, ¿qué va a hacer? Se alegrará. Pero si ustedes están tristes, dice la palabra de Dios, esa tristeza se convertirá en gozo. Gloria a Dios, porque de la tumba salió el Salvador para perdonar nuestros pecados y para justificarnos delante del Padre. Qué maravilloso el Señor Jesús. Qué interesante, ¿no? Que María Magdalena, frente a Jesús, seguía desconsolada, seguía llorando, seguía angustiada. No lo había reconocido al Señor Jesús. Hasta que llegó un momento en que el Señor Jesús le dijo, María, ¿sí? Por su nombre la llamó a María, ¿sí? Y allí María se dio cuenta de que era el Señor, pensando antes que era el jardinero. Y sin embargo, cuando Jesús
la llamó por su nombre, comprendió ella quién era Jesús. Jesús conoce también tu nombre y el mío, ¿sí? Y nos llama por su nombre, nos llama a cada uno por su nombre, ¿sí? Cuando María escuchó su nombre de parte de Jesús, ella se le fueron todo el temor, toda la desconsolación, todas las dudas, toda la angustia, y se llenó de un gozo y de una alegría tremenda, que quiso aferrarse al Señor, tomarlo de las piernas y abrazarse a Él y no dejarlo salir, no dejarlo ir nunca más. Por eso el Señor Jesús le dijo, no me toques, ¿sí? En el original dice que el tocar era justamente aferrarse, tomarlo tan fuerte de no dejarlo ir. Esa era la actitud de María. Sentía tanto amor por el Señor que se quiso aferrar al Señor. Pero el Señor le dijo, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre, ¿sí? Le dijo, ve a mis hermanos y dile que has estado conmigo y las cosas que yo te he dicho. María fue muy feliz, muy gozosa, muy contenta. Salió de la tristeza, de la angustia, se convirtió en una servidora de Dios. Pasó de la angustia al servicio, a dar las buenas noticias de que había estado con Jesús, dar las buenas noticias del Jesús resucitado. Miren, muchas veces nosotros no entendemos las situaciones, queridos hermanos, pero hay una frase muy linda que dice, dependa de la dirección de Dios, aunque parezca sin sentido. Aunque parezca sin sentido, dependa de la dirección de Dios. Dependa de la voluntad de Dios, que Dios quiere lo mejor para usted, porque su voluntad es, dice, agradable y perfecta. Muy bien, pasamos a la segunda aparición, ¿sí? La segunda aparición es a los 10 discípulos. A ellos también vino con su paz y vino a establecer su relación con ellos, y eso fortaleció la fe. La segunda aparición fortalece la fe de los 10 discípulos. Esa es la última aparición del día, ¿sí? Fue de noche cuando estaban los discípulos allí encerrados en el medio, y vino Jesús, ¿y qué les dijo? La paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Jesús viene a traer paz a nuestra vida. Jesús viene a traer paz a tu corazón, ¿sí? Y esa paz se rompe cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones y caemos en nuestra autosuficiencia para dirigir nuestra vida. Por eso tenemos que volver al Señor para volver a tener paz. Vino Jesús y le dijo, paz a ustedes, y les mostró las manos, les mostró el costado, y les dijo, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor, ¿sí? El Señor usa en cada situación palabras que nosotros necesitamos, palabras que nos ayudan, nos animan y nos fortalecen, nos enseñan y nos edifican. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios. Por eso es importante, queridos hermanos, que nos congreguemos para estudiar, leer, aprender de la palabra de Dios, porque en la comunión unos con otros estamos fortalecidos. Dios nos habla a través de su palabra. Nuestra vida escucha la palabra de Dios y comienza una nueva vida en cada uno de nosotros. Por eso es la importancia de escuchar la palabra de Dios. Una vez un pastor tenía que irse a cortar el pelo, tenía que ir a la peluquería a hacerse el corte de cabello, y cuando en esa época el valor del corte de cabello salía 50 pesos, ¿sí? Entonces el peluquero hizo el trabajo, le cortó el cabello. Cuando terminó, el pastor le dice, bueno, ¿cuánto es, señor? Dice, no le puedo cobrar, no le puedo cobrar a usted. Usted es el pastor del pueblo, no le puedo cobrar a usted, ¿sí? Dice, no, yo quiero pagar, no, yo insisto, yo quiero pagar. Dice, no, yo insisto, yo quiero pagar. Y el peluquero le dice, bueno, no importa, vamos a hacer un cambio. Dice, el domingo voy a ir a su reunión y voy a escuchar su mensaje. Así estamos a mano. Y el pastor le dice, no, yo no tengo sermones de 50 pesos. Entonces el peluquero le dijo, bueno, dice, lo voy a escuchar 2 veces. Lo voy a escuchar 2 veces. Importante que es escuchar la palabra de Dios. Sí, todas las veces que necesitemos escuchar la palabra de Dios, así convence nuestro corazón, convence nuestra mente, convence nuestro espíritu. Allí los discípulos estaban encerrados en las puertas, cerrados con un miedo tremendo. ¿Ustedes han estado en una situación de miedo realmente que no saben qué es lo que va a pasar? ¿Alguna vez han pasado por esa situación de miedo que te
bloquea, que no sabes qué pensar, qué decisiones tomar, qué hacer, ese miedo que paraliza. Bueno, así estaban los discípulos, un miedo paralizador, un miedo porque ellos solamente esperaban que vinieran los guardias, vinieran los romanos, vinieran todos y los encerraran, los castigaran, los torturaran y finalmente los mataran. Eso es lo que esperaban los discípulos. Sin embargo, no pasó así esa noche. Algo extraordinario pasó. Pasó que entró el Cristo resucitado, venció las fuerzas físicas, las fuerzas del material, pasó las paredes, pasó la puerta y apareció el Señor y les dijo: la paz sea con ustedes. En el medio del temor, en el medio de esa desesperación que tenían los discípulos, el Señor introdujo su palabra: la paz sea con ustedes. ¿Sí? Pero fíjense que la primera reacción, como dijimos antes, no fue la de regocijo. No se regocijaron, sino que ellos, como dice Marcos 24:37, el Evangelio de Marcos 24:37, dice, ¿qué pasó con ellos? Ellos se espantaron y se atemorizaron, pues creían estar viendo un espíritu. Pensaban que era un espíritu. Pero el Señor, fíjense qué amoroso y con qué amabilidad les dijo. Pero Jesús les dijo: ¿por qué se asustan? ¿Por qué dan cabida a esos pensamientos en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo. Tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carnes ni huesos, como pueden ver que los tengo yo. Muchas veces en el medio del problema, del conflicto, no vemos al Señor. Llenamos nuestra cabeza. Dice, ¿por qué están esos pensamientos en tu cabeza? ¿Por qué dejamos que los pensamientos negativos, los pensamientos de lo peor, los pensamientos catastróficos llenen nuestra vida y pensamos lo peor cuando confiamos en el Señor? Cuando vemos que el Señor entra en nuestra vida a darnos paz, nosotros seguimos llenando nuestro corazón y muchas veces nuestra mente de pensamientos que no corresponden al Señor, que son contrarios al Señor, pensamientos negativos, pensamientos de lo peor, ¿sí? Sin embargo, el Señor nos dice en su palabra que nuestros pensamientos tienen que estar llenos de lo verdadero, de lo honesto, de lo puro, de lo amable, de lo que tiene virtud, de lo que tiene alabanza al Señor, ¿sí? De lo puro, de lo bueno, de lo verdadero. Eso tiene que llenar nuestra mente para poder avanzar en la vida cristiana, ¿sí? La primera reacción no fue de alegría, sino que fue de espanto y de atemorización. Y el Señor Jesús le dice: soy yo, véanme, tóquenme. Ya el Señor ya había estado con el Padre. Ahora sí les dice: tóquenme y véanme. Los discípulos vieron en carne propia el Señor Jesús y sus heridas. Por eso decimos que siempre que lo sobrenatural de Dios, cuando toca lo natural, el mensaje es: paz a vosotros. O no temas. No temas cuando lo sobrenatural de Dios toca tu vida. No temas. Confía en el Señor que hizo la obra perfecta en la cruz para haberte justificado. Él apareció con el cuerpo glorificado, con las puertas cerradas. Noten bien, ¿sí?, que dice el cuerpo glorificado, pero mostrando las heridas de la crucifixión, las heridas de la cruz. Los discípulos constataron las heridas del Señor Jesús, constataron que estaba glorificado el cuerpo, pero también mostrando las heridas del Señor Jesús. Esas heridas son producidas por mis pecados, por tus pecados, que cargó el Señor Jesús en la cruz. Él, teniendo y siendo sin pecado, Él tomó nuestro pecado para morir en la cruz. Y por esos pecados nosotros fuimos sanados. Por esas heridas del Señor Jesús nosotros fuimos sanados. Solamente, como dice Pablo a los Efesios, solamente el perdón de los pecados es solamente por el derramamiento de la sangre de Jesús. Solamente por la sangre de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, por el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Esa es la gracia maravillosa del Señor, que siendo sus enemigos, Él nos hizo sus amigos. Es más, ahora los llama
mis hermanos. Qué proceso que el Señor nos hizo pasar para llamarnos. Vayan a mis hermanos y dilen todo lo que me ha pasado. Qué maravilloso el Señor Jesús. Por eso, queridos hermanos, queridos amigos, si en esta mañana hay alguno que todavía no ha aceptado a Cristo, no ha hecho para sí todo lo que el Señor quiere para su vida, si todavía usted no le ha confesado sus pecados, se ha arrepentido de sus pecados y ha invitado a Cristo que sea el Señor y el amo y Señor de su vida, dice la palabra de Dios que todavía estás en tus pecados. Y esos pecados te condenan, querido amigo. Quienes rechazan, si estás escuchando hoy aquí o por internet, quienes rechazan a Jesucristo morirán en sus pecados. Y esa muerte va a ser una muerte eterna. El que muere en sus pecados ya no tiene oportunidad, porque dice la palabra de Dios, como dijimos antes, que está establecido que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Quienes rechazan a Jesucristo morirán en sus pecados. Tercera aparición del Cristo resucitado a Tomás. A Tomás también fortaleció su fe. Tomás, conocido como el discípulo incrédulo, no le faltaba ni coraje ni amor. Estaba decidido de todo, por todo para con el Señor Jesús. Dice, bueno, si tenemos que morir con el Señor Jesús, morimos. Pero cuando una vez Jesús es crucificado en la cruz, ¿sí? Su ánimo decayó tanto, su pesimismo, su carácter escéptico, se vino tan abajo, se desalentó tanto, ¿sí? Que se apartó. Cuando vino Jesús, él no estaba con los otros discípulos. Se perdió esa bendición tan grande, ¿sí? Por eso es importante estar con los hermanos, ¿sí? Tomás se encerró en sí mismo. Quizás algunos de ustedes, quizás nosotros, a veces hemos cometido ese error. Nos hemos encerrado en nosotros mismos, nos hemos sumergido en el silencio, nos hemos ocultado en nuestra habitación, nos hemos ido lejos para estar solos, lejos de los hermanos y lejos del Señor. ¿Cómo queda nuestra relación? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Hoy, en este momento, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Sí? ¿Cómo está tu relación con los hermanos? ¿Sí? ¿Te has puesto a analizar cómo estoy con mis hermanos? ¿Te has puesto a arreglar las cuentas con el Señor? ¿Arreglar las cuentas con tus hermanos? Miren, hay una frase que dice, si mi relación con Cristo está mal, es imposible estar bien con los hermanos. Y si mi relación con los hermanos está mal, es imposible estar bien con Cristo. ¿Sí? Tenemos que estar unidos, perdonándonos, animándonos, exhortándonos unos a otros. La decisión de Tomás de no congregarse, de no estar con los hermanos, le hizo perder la posibilidad de ver a Jesús resucitado. ¿Sí? ¿Y cuántas veces nosotros tomamos nuestras decisiones propias y nos perdemos la bendición de estar frente al Jesús resucitado, al Cristo resucitado que nos da el poder de tener paz con Él y saber que nuestros pecados están justificados? Nos perdemos la bendición. Por eso es importante el consejo bíblico de Hebreos 10, 25, que dice que deben congregarse, deben congregarse, que no pierdan ese hábito de congregarse, ¿sí? Congréguense unos con otros, porque allí hay la bendición de Dios. Dice que allí en donde estamos unidos, congregados, unidos unos a otros, nos alimentamos, nos animamos, nos edificamos unos a otros con las historias, con los hechos, con las circunstancias de los hermanos, cómo los hermanos se enfrentan las situaciones. Yo soy bendecido cada vez que hablo con un hermano que me dijo, comparte un devocional, comparte una historia bíblica, me comparte un versículo, me comparte cómo Dios ha trabajado en su vida en esta semana. Para mí es de bendición y queremos que cada uno de nosotros seamos de bendición al resto. Por eso es bueno no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios. Muchas veces el escéptico tiene las evidencias claras frente a sí, pero decide no creer. Son temas de decisión. Tiene que elegir bien, querido hermano. Usted tiene que tomar la decisión de estar con Cristo, de estar frente a Cristo, de estar con el Cristo crucificado. Fíjense qué notable que los discípulos, los compañeros de Tomás, no lo dejaron solo, ¿sí? No fueron indiferentes a Tomás.
no fueron ni egoístas con Tomás, se preocuparon por Tomás y le dijeron, hemos estado con el Señor, ¿sí? Hemos estado con el Señor. Le avisaron, se fueron y le avisaron a Tomás. El amor de los discípulos por Dios hizo que tuviera amor por el hermano. Querido amigo, querido hermano, se debe corregir con paciencia, con amor y con doctrina a aquellos que están apartados de la palabra de Dios, que están apartados de la iglesia, que están apartados de la comunión con Dios. Porque dice 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? Con toda paciencia y doctrina. Yo agregaría también allí, también con mucho amor. Pero fíjense la actitud de Tomás. ¿Cuál fue la actitud de Tomás? Quiero condiciones para creer. Quiero ver para creer. Tomás estaba muy mal, porque seguramente su amor por el Señor era tan grande, por el Maestro, que él no quería armar y tener ilusiones que después se destrozarían. Por eso estaba tan sumido en su dolor, en su angustia, que quería ver evidencias claras, exigía evidencias, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Podemos ver aquí un carácter más del Señor Jesús, un carácter compasivo. En Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote y ese es Jesucristo, un Jesucristo compasivo. Su carácter es compasivo, de amor y de pasión, compasión de cada uno de nosotros. Y sobre todo aquí en este ejemplo de Tomás. Jesús allí en el versículo 27 le dice, luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Amablemente le dijo, sí, con cortesía, sin reproches, sin críticas. Tenía todo el derecho Jesús de decirle, me criticaste, no confiaste, no creíste en mi palabra. Podría haberle dicho eso, pero le dijo, vení, fíjate vos mismo, poné tu mano y fíjate y comprobá vos mismo. El Señor llegó al corazón, a la esencia del problema de Tomás, que era la duda, la debilidad de Tomás era la duda. Pero lo hizo sin reproche el Señor Jesús, porque la angustia de Tomás provenía de su gran amor de Tomás al Señor. Su gran amor al Señor hizo que su angustia fuera más grande. Y muchas veces nosotros rápidamente juzgamos a aquellos hermanos que están mal, ¿sí? Quizás nosotros hemos también juzgado a Tomás, porque le hemos dicho, qué incrédulo, ¿cómo no va a creer? ¿Sí? Sin embargo, él provenía de su incredulidad o su estado provenía de su gran amor. Pero cuando estuvo evidentemente frente a la evidencia que es Cristo resucitado, todo su pesimismo y todo su escepticismo se vino abajo, se derrumbó, ¿sí? Y allí produjo como consecuencia de ese derrumbamiento de su pesimismo, produjo y dijo esa frase tan grande que habla de una gran confesión. Y dijo, Señor mío y Dios mío. Señor, esa expresión tan grande, esa confesión tan grande, es una afirmación clara de la deidad del Señor Jesucristo. Él es Dios, Jesucristo es Dios. Esta es, Señor mío y Dios mío, la declaración teológica más grande. Y Jesucristo, ¿saben qué? No dijo, no digan eso de mí. Él la aceptó, Jesucristo, lo aceptó. Pero ¿cuál fue la respuesta? Le dijo, Tomás, porque me has creído, porque me has visto, Tomás, creíste en mí. ¿Y qué más dice? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué hermoso, ¿no? Aleluya, gracias Señor, porque ahí estamos nosotros, en ese grupo de bienaventurados estamos nosotros, porque nosotros no hemos visto al Señor, pero hemos creído en Él, por el mensaje de su palabra. Gracias Señor, porque nos decís bienaventurados, nos ponés allí en el lugar de la bienaventuranza, porque gracias a Él hemos creído en Él. Gracias por la fe que ha puesto en nosotros para creer en Él, porque por fe andamos y no por vista.
si confiamos en el Señor. Dice la palabra de Dios allí en 1 Pedro, ustedes aman a Jesucristo sin haberle visto y creen en Él, aunque aún ahora no le ven. Creen en Él. 1 Pedro 1, 8 y 9. Para terminar, dice que nosotros muchas veces pasamos por situaciones difíciles, por situaciones que nos desconciertan, por señales que no entendemos, porque la fe nuestra es débil, porque nuestra fe es elemental, es una fe básica. Pero cuando nosotros nos volvemos al Cristo resucitado, ¿sí?, creemos en Él. Empezamos a creer en Jesucristo cuando lo vemos a Él resucitado. Comenzamos a disipar nuestras dudas, a disipar nuestras tristezas y también a quitar de nuestra vida el temor. Y nuestra fe allí se fortalece, ¿sí? Cuando vino María, que por su angustia no vio a Jesús, pero cuando vio al Maestro comprendió el amor y la fidelidad del Señor Jesús. Entonces ella fortaleció la fe. Quiere decir, queridos hermanos, que el ver a Cristo resucitado, el reconocer que Él es Dios, nos fortalece la fe, ¿sí? E inmediatamente María, como vimos recién, se puso al servicio del Señor. Se puso inmediatamente al servicio del Señor. Quizás en este momento, en estos días, has pasado por un tiempo de lágrimas, ¿sí?, como el estado de María. ¿Has pasado por un momento de lágrimas? Miren, no dejes que esas lágrimas te cieguen la gloria que tenés adelante. Tienes a Cristo resucitado adelante tuyo. Está cerca, está disponible allí cuando vos estés con el corazón abierto buscándole. Solo necesitas a Cristo para fortalecer la fe. ¿Cómo fortalezco la fe, queridos hermanos? Haciendo lo que hizo María. María no dejó de mirar la tumba. Usted también, deje de mirar la tumba, deje de mirar aquello negativo que está destruyendo su vida. Mire a su costado, mire a su lado, dirija su mirada al costado, a donde está el Cristo resucitado. Que allí con el Espíritu Santo le está guiando como compañero fiel, le está guiando a toda verdad, le está guiando a toda bendición, a cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo fortalezco la fe? Sí, buscando al Señor Jesús. Este fue el momento de mayor gloria del Señor, ¿sí? Pero no se olvidó de María. Y no se va a olvidar después de usted, ¿sí? No se va a olvidar de usted, porque te tiene en cuenta, porque sabe tu nombre, te llama por tu nombre. Él quiere fortalecer tu fe. Él quiere que vos creas en Él, porque Él tiene grandes propósitos para cada uno. ¿Cómo podremos saber los propósitos de Dios para nuestra vida si nuestra fe es débil y nuestra fe es básica? ¿Sí? Los discípulos no creyeron, estaban atemorizados porque su fe era básica. Estaban sumergidos en el temor y la angustia y en las dudas, pero se fortaleció su fe cuando vieron al Señor y el Señor les dijo, paz sea con ustedes, ¿sí? Allí ellos se regocijaron y cuando se convencieron de que habían visto y estaba el Jesús resucitado frente a ellos, cuando se convencieron realmente, el Señor allí empezó a darle las instrucciones para su vida. Allí le empezó a mostrar cuál es el camino, cuál es la vida y cuál es la verdad que deben seguir. El camino, la verdad y la vida que deben seguir. Solo cuando estuvieron convencidos les dio las instrucciones, pero no les dio las instrucciones solamente, sino que también les dio el poder para hacer la obra que te han encomendado. Nosotros tenemos que hacer una obra y no la hacemos solo con las instrucciones o solo con nuestra fuerza o nuestra autosuficiencia, sino que la hacemos con el poder de Dios. Y les dio poder para ser testigos de Él, dice Hechos, testigos del Señor, no testigos de un mensaje, testigos del Señor Jesucristo resucitado, que resucitó para nuestra justificación. Dice la palabra de Dios que Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero fue justificado, fue resucitado para nuestra justificación. Él nos dio el poder suyo, pero no es el poder nuestro, es el poder del Señor para poder hacer la obra. No te olvides, por último, que el Creador, el Dios Todopoderoso, el Altísimo, te llama por tu nombre. Te llama a hacer la obra de Dios. Te llama a cumplir allí donde vives, donde trabajas, donde estudias, en donde estás. Te llama a hacer la obra y te llama por tu nombre. A cada uno le va a dar
una tarea, un trabajo, una obra. Y solo Él te pide que para que seas consagrado todo a Él, que te postres delante de Él. Que puedas romper tu orgullo y tu soberbia, ¿sí? De no creer que sos capaz de hacer algo sin la mano y sin la ayuda de Dios. Tenés que romperte, arrodillarte en su presencia para que puedas entender que Él quiere todo de ti. Quiere que te consagres completamente todas las áreas de tu vida. Que ninguna área de tu vida quede a tus manos, a tus decisiones, sino que todas las áreas de tu vida estén consagradas al Señor. Es allí donde Él te dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Así estás, así el Señor quiere que seas bienaventurado, porque has creído completamente, totalmente. No creer en el Señor Jesús, sino creerle lo que Él te está diciendo, ¿sí? Que hoy y siempre tus palabras y mis palabras sean Señor mío y Dios mío. Y por último, el versículo 31, que es el resumen de todo el Evangelio de San Juan. ¿Para qué el Señor hizo todo este plan? ¿Para qué? Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer, ¿qué? Tengan vida en su nombre. Ese es el propósito de Dios, para que al creer tengan vida en su nombre. Te hago una pregunta, querido amigo. ¿Tenés vida en Jesucristo? Hermano, ¿tenés vida en Jesucristo o es una vida derrotada? Mira, dice que tenemos que creer en el Señor Jesucristo para que tengan vida y vida en abundancia. Esa es la vida que el Señor quiere que demostremos a los demás, porque es la mejor manera de contagiar a los demás, con nuestro testimonio de vida, de abundancia, de gozo y de paz en el creer en el Señor Jesús. Hoy te invita el Señor Jesús, si todavía no has creído, a que le puedas recibir en tu corazón. Ábrele tu corazón en este momento, esta noche, en algún momento de tu vida, de este día, puedas abrir el corazón de tu vida y puedas decirle, Señor, no puedo más, estoy derrotado, nada me sale bien, estoy impotente por todo, por muchas cosas, todo me sale mal, todo es negro. Pero cuando te arrepientes de tus pecados y quieres recibir al Señor Jesús, le invitas al corazón, a tu corazón, que sea el Señor y el Salvador de tu vida. Él cambia la historia de tu vida, Él cambia todo. Y Él puede decir que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que el Señor nos bendiga. Si hay algún amigo en esta mañana que todavía no ha tomado esa decisión, que todavía no tiene la paz de Cristo, que en esta mañana, en este día pueda orar, y si no sabe cómo, puede consultar con algunos de nosotros, puede pedirme a mí o a alguno de los pastores del equipo pastoral, puede hablar con él para tener un encuentro personal con el Señor, que cambia la vida para siempre. Y para todos nosotros, queridos hermanos, los hermanos, que podamos tener vida en Cristo, que podamos ver al Cristo resucitado y que podamos ya no tener una fe débil, sino una fe fortalecida en el Jesucristo resucitado. Y que podamos decir, Señor mío y Dios mío. Amén. Oramos. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque siempre tu palabra nos anima a acercarnos a ti. Gracias porque, Señor, cargaste con todos nuestros pecados para justificarnos delante del Padre y ahora vernos justificados, limpios delante de Dios. Gracias, Señor, por ese sacrificio allí en la cruz. Gracias porque te entregaste por amor a cada uno de nosotros. Y en esta mañana te pedimos que la guía del Espíritu Santo, tu presencia, tu favor, tu bendición, Señor, nos guíe y nos acompañe en todo momento para darte toda la honra, la gloria a ti, Señor, porque tú te mereces toda la gloria, porque eres digno, digno, digno. Gracias, Señor, porque un día nos dijiste bienaventurados y hoy queremos gozarnos en tu presencia, regocijarnos, porque aunque el mundo quiere que estemos tristes, nosotros estamos contentos y agradecidos y gozosos porque Cristo salió de la tumba, resucitó para nuestra justificación. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.